Protesto guardar y hacer guardar la Constitución. Cuando Enrique Peña Nieto llegó a la silla presidencial el 1 de diciembre del 2012, el dólar se vendía en 12 pesos con 93 centavos por unidad. Había mantenido una relativa estabilidad económica desde el año 2000 y mantenida por los presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Pero durante su sexenio comenzó a sufrir caídas, llegando incluso a venderse hasta 21 pesos con 90 centavos en enero del 2017. Un aumento del más del 50% a como lo recibió, y a unas cuantas horas de dejar la residencia oficial de Los Pinos, Peña Nieto entregará a López Obrador la moneda a un precio de 20 pesos con 30 centavos por dólar. Pero, ¿realmente todo ha sido culpa de nuestro presidente? At present, we bear witness of the existence of not only a dual economy. Para entender mejor cómo funciona el valor del dólar frente al resto de las monedas del mundo, es necesario retroceder varios siglos en el pasado para comprender cómo surgieron las monedas, los billetes y la banca. Todo comenzó por allá del siglo XI, cuando los chinos empezaron a usar monedas para intercambiar bienes y servicios, las cuales tenían un agujero en el medio para poder unirlas por medio de un cordón y cargarlas a donde quiera que fueran. Esto se convirtió en un problema cuando tenían que llevar cientos y cientos de monedas. El emperador se ofreció a guardar las monedas y a cambio les daba vales para recuperar sus monedas en el momento que ellos quisieran. Así fue como surgieron los primeros billetes. Esta acción fue vista por los viajeros europeos que llevaron la idea a su continente. La idea fue perfeccionada y surgieron mercaderes profesionales que se encargaban de guardar el dinero de la gente, que era principalmente oro, y cambiarla por vales con la cantidad que habían guardado. También hacían préstamos y cobraban intereses. Los mercaderes despachaban desde bancas y de ahí surgió el nombre con el que ahora se les conoce a los bancos. Mucha gente dejaba de recoger el pesado oro y pagaba con los vales o billetes que habían recibido, pues mantenían el mismo valor y eran más prácticos. Aunque en un principio existía confusión porque cada banco imprimía sus propios billetes, esto se solucionó cuando las naciones decidieron fundar un banco central en cada país, que sería la única institución avalada por el gobierno con facultades para imprimir billetes y monedas. El dinero en billetes y monedas representaba al oro que había en las reservas de una nación, y para poder hacer préstamos de dinero había que dejar empeñado el oro en otra nación. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayor reserva de oro la había acumulado Estados Unidos, pues los países europeos que se encontraban en quiebra debido a los conflictos se habían visto en la necesidad de pedir prestado para reparar los daños causados y recuperar su economía, con los respectivos intereses que estos préstamos representaban. Para entender esto, pensemos en un terremoto que deja tu casa destruida. Para poder reconstruir, tendrás que pedir prestado a tu vecino. Él te pedirá que dejes algo de valor para asegurar que le devolverás el préstamo. Así fue como el dólar comenzó a ocupar el lugar del oro, pero en 1965 los franceses por fin juntaron el dinero de la deuda y decidieron recuperar su oro que habían dejado empeñado en Estados Unidos. Otros países siguieron el ejemplo, lo que provocó una crisis económica. Pero como los norteamericanos nunca pierden, en 1971 decidieron que ya no dependerían del oro en las reservas y como en muchas naciones el dólar ya ocupaba el lugar del oro, este pasó a tomar un valor predominante en la economía mundial. Después de este movimiento estratégico para seguir siendo ricos y poderosos, el dólar se convirtió en una moneda fiduciaria, que quiere decir que no tiene relación con ninguna materia o recurso que la respalde, y solo depende de la cantidad de billetes verdes que el gobierno decida imprimir, en este caso, la cantidad que el Sistema de Reserva Federal decida imprimir. ¿Y cómo deciden cuántos billetes imprimir? Si decidieran imprimir muchos billetes provocarían una inflación, pues al existir gran cantidad de dinero, este perdería su valor y cada día valdría menos y menos, dando la impresión
de que son los productos y servicios los que se vuelven más caros, provocando que te quieras deshacer de tu dinero rápidamente antes de que mañana valga menos. Por ejemplo, si hoy un celular en Inglaterra vale 100 euros, en México valdrá el equivalente a 1,000 pesos. Y debido a la inflación, mañana su valor será de 2,000 pesos. Lo que vale menos es el dinero. El celular en Inglaterra seguirá costando 100 euros. Pero en cambio, si se dejaran de imprimir billetes, estos tendrían un valor adquisitivo mayor. El mismo celular te costaría 100 pesos. Y sabes que mañana también te costará lo mismo. Y como no hay necesidad de comprarlo de inmediato, porque sabes que su valor será el mismo el día que de verdad lo quieras, provocará una escasez de oferta y demanda, y al no haber demanda se pierden trabajos. A este ejemplo se le llama deflación. Por eso debe existir un equilibrio para evitar caer en alguno de estos casos. Pero entonces, ¿por qué el precio del dólar subió durante el gobierno de nuestro presidente Peña Nieto? Primero que nada, el Banco de México es la institución encargada de imprimir los billetes en nuestro país. Hay que decir que la gran mayoría de los billetes que producimos y que posteriormente ponemos en circulación son para sustituir los billetes que se van deteriorando en el día a día en las calles. Aproximadamente el 80-85% de nuestra producción corresponde al reemplazo de los billetes que se van deteriorando. Es libre e independiente desde 1994 de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Con esto se garantiza que el presidente no intervenga en las decisiones, evitando caer en pánico, y ordene que se encienda la máquina de imprimir billetes. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Esta institución es la que se encarga de guardar los dólares que respaldan nuestro peso. Fue gobernada durante 7 años por Agustín Carsten, quien supo manejar las finanzas y mantener la calma en los momentos de incertidumbre económica. Durante los últimos años se preocupó de echar dinero al cochinito y guardar grandes cantidades de dólares para hacer al peso más resistente ante cualquier crisis económica que pudiera ocurrir. Así, los inversionistas tienen certeza de que se puede invertir en México sin temor. Otro aspecto que se debe considerar es la confianza de los inversionistas sobre México, a diferencia de países europeos que han atravesado crisis económicas recientes. Pero las causas que provocaron la caída del peso mexicano ni siquiera están dentro de nuestro país. Bueno, pues sabemos que los principales factores que afectan el precio del dólar son el sistema de Banco Central de Estados Unidos, que es la Fed. Ellos afectan el precio del tipo de cambio porque cuando ellos mueven sus tasas de interés, crean expectativas para la inversión externa y para su propio país. Entonces, ellos al mover las tasas de interés, si las tasas de interés aumentan, el dólar va a disminuir porque va a crear expectativa. La caída del precio del petróleo en octubre del 2014. Cuando los precios del petróleo aumentan, el dólar baja. La salida del Reino Unido de la zona europea, también llamada Brexit. Las elecciones presidenciales de Donald Trump y su promesa de construir un muro. Las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte han sido suficientes para que el dólar sea más caro para nosotros. Pero a pesar de eso, el Banco de México ha sabido mantener la calma y la estabilidad de nuestra moneda, y dando confianza a la inversión extranjera de que nuestro país es un lugar seguro donde pueden invertir su dinero. Cuando el presidente toma decisiones sobre política monetaria, afecta el precio del dólar porque, volvemos a lo mismo, se crean expectativas. Pero esto no siempre es culpa del presidente, porque sabemos que cuando el presidente es de un partido determinado, el Congreso, la mayoría del Congreso es de ese partido. Pero en el aspecto económico hay una contraparte que crea un equilibrio, que es el Banco de México. Entonces, como el Banco de México es autónomo, no puede dejar que el Congreso tome todas las decisiones sobre política económica.
Entonces está el Banco de México, quien también toma parte y dice ciertas políticas económicas no pueden